Bruce Lee, el famoso artista marcial y cineasta, falleció justo antes de la medianoche. Bruce Lee era el rey indiscutido de las artes marciales, querido por millones de personas en todo el mundo. Era un gran atleta, era realmente rápido. Era el Einstein de las artes marciales. Su talento único y energía lo convirtieron en una estrella de Hollywood. Bruce Lee no dejaba que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. Pero el 20 de julio del año 1973 murió en circunstancias sospechosas, luego de colapsar en el departamento de su novia. No podía creerlo, porque el Bruce que yo conocía era muy saludable, muy atlético, estaba en forma, pero murió. La causa oficial de muerte fue un edema cerebral causado por una reacción adversa a un analgésico. Y es una conclusión que nadie ha creído desde entonces. Es imposible que Bruce Lee muriera por tomar una sola pastilla. Es imposible. Y 43 años después, la polémica que rodea la muerte de Bruce Lee aún inspira teorías conspirativas que aseguran que fue envenenado por alguien con quien tuvo una pelea o que fue asesinado por la mafia de Hong Kong. Esta es una de las muertes más misteriosas de todos los tiempos, y el veredicto oficial rara vez se ha aceptado. Obtuve un acceso sin precedentes al informe de la autopsia y la investigación de su muerte. Y usaré esto para separar los hechos de la ficción y determinar finalmente qué causó que uno de los hombres más fuertes del mundo muriera repentinamente. Autopsias de Hollywood. Bruce Lee. El reconocido patólogo forense Michael Hunter es el médico en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. De investigar y revelar causas de muerte. El médico que realizó la autopsia de Bruce Lee concluyó que murió de un edema cerebral o inflamación del cerebro. La investigación concluyó más tarde que esta inflamación se debió a una reacción de hipersensibilidad a un analgésico que tomó para el dolor de cabeza. Pero, ¿qué causó que el supuesto hombre más fuerte del mundo muriera por tomar un analgésico? Usando estos registros médicos, descubriré qué sucedió en las últimas horas de vida de Bruce Lee y determinaré su verdadera causa de muerte. 12:30 p.m., 20 de julio del año 1973, Hong Kong. 11 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Recién terminó de grabar Operación Dragón, su primera película de Hollywood, la cual está a punto de ser estrenada y espera convertirse en una estrella internacional. La esposa de Bruce, Linda, se reunirá con una amiga. Llevan 9 años de casados. Poco después de casarse tuvieron a su hijo Brandon y 4 años más tarde a su hija Shannon. Esta es la última vez que Linda verá a su esposo con vida. Con solo 32 años, Bruce Lee tuvo un ascenso meteórico a la fama. En solo 3 años pasó de ser un instructor de artes marciales en Los Ángeles a convertirse en el protagonista de películas de acción. Bruce Lee era un soñador. Iré a Hollywood y seré una estrella de cine. No sabíamos lo concentrado y lo enfocado que estaba para poder cumplir ese sueño. Pero este nivel de ambición ejercía mucha presión sobre Bruce, tanto mental como físicamente. Bruce Lee era muy duro consigo mismo. Quería ser el mejor artista marcial del mundo, el mejor productor, promotor y director. Nunca en mi vida había conocido a alguien tan apasionado. Todos los días, eso era lo único que pasaba por su cabeza para poder alcanzar su sueño. Esta fotografía muestra a Bruce Lee 12 semanas antes de su muerte. Se ve extremadamente delgado. Los registros médicos muestran que pesaba 56 kilogramos cuando murió. Pero no estoy seguro si esto se debía a su intenso entrenamiento o si estaba sucediendo algo que podía ser más grave. Bruce nació el 27 de noviembre del año 1940 en San Francisco, mientras sus padres estaban de gira con una compañía teatral de Hong Kong.
Gracias a los contactos de su familia, logró aparecer en al menos 20 películas antes de los 18 años. Bruce Lee fue una persona muy inquieta a lo largo de su vida. Su apodo cuando niño era "Quédate quieto", porque no podía hacerlo, y continuó así durante toda su vida. Estaba en constante movimiento. Pero el rey del Kung Fu tuvo un comienzo muy diferente en su vida. Nació con muchas cosas en su contra. Era demasiado delgado. Tenía mala vista, la piel maltratada, y sus compañeros de escuela lo molestaban. La gente creía que cojeaba porque parecía rebotar, y la razón era que tenía una pierna un poco más corta que la otra. A los 13 años, Bruce fue golpeado en una pelea callejera. Fue ahí cuando recurrió a las artes marciales como una forma de defensa. Durante la década siguiente, perfeccionó sus habilidades a cámara. There is the finger jab, there is the punch, there is the back fist, and then low. Of course, then they use leg, straight at the groin, all come up. Su habilidad con El Avispón Verde, donde interpretó al compañero del Avispón, Kato. No se pierdan a Bruce Lee en El Avispón Verde. Pero su carrera se estancó. El Avispón Verde fue cancelado y el papel principal que Bruce quería en la nueva serie Kung Fu fue para el actor caucásico David Carradine. Bruce realmente creía que merecía el papel en Kung Fu, pero quedó destruido, literalmente destruido emocionalmente. Pero el Dr. Hunter encontró algo más en los registros médicos de Bruce Lee que pudo haber causado que su carrera se estancara. En junio del año 1970, 3 años antes de su muerte, sufrió una lesión en la espalda. Esta sería una condición debilitante para cualquiera, pero para alguien cuya carrera depende de estar en forma y ser activo, esto cambiaría su vida. En su búsqueda por la perfección física, Bruce entrenaba sin parar. Lesionado, entrenaba las 24 horas del día, incluso mientras dormía parecía estar entrenando. Bruce Lee se estaba ejercitando con unas pesas y se inclinó hacia adelante y luego hacia atrás, cargando una gran cantidad de peso sobre sus hombros. Sufrió una hernia discal, la cual le causó un dolor insoportable. La columna vertebral está compuesta por vértebras separadas por discos que actúan como amortiguadores. Hay 2 capas. La capa interna es suave y gelatinosa, y la capa externa es más gruesa y más fuerte. Cuando sufres una hernia discal, la capa interna se rompe y atraviesa la capa externa, lo que ejerce presión sobre... Los doctores le dicen a Bruce que su lesión en la espalda es tan grave que nunca volverá a hacer Kung Fu. Una lesión para un artista marcial es algo crítico. Bruce necesitaba que todo su cuerpo fuera un instrumento bien afinado, y eso definitivamente fue un problema. Para reparar el daño y aliviar el dolor, descubrí que Bruce Lee usaba un esteroide llamado cortisona. La cortisona es una versión sintética del cortisol, que es una hormona natural producida por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Actúa como un antiinflamatorio y como un analgésico en todo el cuerpo. Cuando se inyecta directamente en el lugar del dolor, la cortisona suprime el sistema inmunológico, reduciendo rápidamente el dolor y la inflamación. Con el uso de cortisona y fisioterapia, en solo 6 meses, Bruce había desafiado toda predicción médica y había vuelto a ejercitarse. El accidente que Bruce Lee sufrió en su espalda probablemente habría deprimido a muchas personas, pero Bruce Lee era un individuo altamente motivado y autónomo y no hubiese aceptado ese destino. Bruce Lee no dejaba que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. No creo que la lesión en la espalda de Bruce Lee fuera la causa de su muerte, pero esto me habla de su empuje y determinación.
Debo seguir analizando estas notas si quiero determinar su causa de muerte. 3 p.m., 20 de julio de 1973, Hong Kong. 8 horas y media antes de la muerte de Bruce Lee. El socio comercial de Bruce, Raymond Chow, llega para discutir su próximo proyecto. Cuando su trabajo como actor se estancó en los Estados Unidos, en 1971 volvió a Hong Kong para trabajar con Raymond haciendo películas de bajo presupuesto, ganando $7,500 por proyecto. Las películas eran éxito de taquilla. Y un año después, a Bruce Lee le ofrecieron el papel principal en Operación Dragón, una película financiada por Hollywood que lo haría famoso. Encontré algo enterrado en los registros. Es algo que parece ser un secreto muy bien guardado y que me da una idea de qué impulsó a este hombre tan extraordinario. Tenía una condición llamada criptorquidia, o testículo no descendido, y a menudo se asocia con disminución en la fertilidad, mayores incidentes de cáncer testicular y problemas psicológicos durante la vejez. Esto lo afectó desde el punto de vista de su virilidad, porque tenía que demostrar que era un hombre. Y esa sensación de no ser un hombre completo aumentó cuando tenía Estados Unidos debido a su problema. Esto es algo que lo habría hecho sentir diferente, pero particularmente diferente en cuanto a su masculinidad. Entonces debes preguntarte si el atractivo de convertirse en un artista marcial pudo ser una manera de asegurar esa masculinidad que él tenía amenazada, y lo hizo fuerte y claro para que todos lo vieran. Nacer con un físico poco prometedor le dio la voluntad para alcanzar la excelencia, que luego lo transformaría en la persona que hoy conocemos como Bruce Lee. No creo que su criptorquidia estuviera directamente relacionada con su muerte, pero me permite comprender mejor por qué razón se presionaba hasta tales extremos. Pero vi algo en los registros médicos que estudié de Bruce Lee que podrían ayudarme a entender mejor qué pasó la noche en que murió. 2:30 p.m., 10 de mayo de 1973, Hong Kong, 10 semanas antes de la muerte de Bruce Lee. Bruce está doblando el sonido de Operación Dragón. Este es el último paso antes de terminar la película que lo agotó tanto mental como físicamente. Bruce sabía que Operación Dragón lo haría conocido a nivel internacional y lo ponía muy nervioso que algo saliera mal. Lo intentaré una vez más. Es un día increíblemente caluroso. Mientras Bruce hace su doblaje, los técnicos apagan el aire acondicionado para reducir el ruido. Bruce suda profusamente. De la nada, Bruce colapsa y parece estar teniendo un ataque. ¡Llama a una ambulancia! Los informes dicen que estuvo retorciéndose en el suelo y sudando durante varios minutos. Bruce es llevado rápidamente al Hospital Baptist, que está a poco más de 3 kilómetros del lugar. Los doctores luchan por revivirlo. Bruce tenía todas las señales y los síntomas de un edema cerebral o inflamación del cerebro. Los doctores le administraron manitol para liberar la presión, el que actúa deshidratando el cuerpo y eliminando los fluidos del cerebro, disminuyendo la inflamación. Una hora después de recibir el medicamento, Bruce recupera la conciencia. Se lleva a cabo una investigación sobre qué pudo causar este ataque. Lo que encontraron fue que había ingerido una cantidad considerable de cannabis. Una declaración muy polémica. Nuestro diagnóstico fue que al parecer tuvo una sobredosis de esta droga. De no haber recibido atención médica, definitivamente habría muerto. No creo en esta teoría en absoluto. Es casi imposible tener una sobredosis de cannabis, pero
puedo ver que Bruce sí había consumido cannabis la noche en que murió, y esto me dice que probablemente era un consumidor habitual. Estaba muy nervioso y trataba de controlarlo comiendo hashish. Sentía relajado y su vida se volvía más fácil. Vemos una paradoja en la vida de Bruce Lee. Él era un hombre asombrosamente rápido e increíblemente ágil, pero que en sus momentos privados necesitaba de una sustancia como la marihuana para poder estar tranquilo. Si bien está en coincidido en su forma de pensar, necesito quitarme el estrés y necesito hacerlo ahora. Pero su consumo de cannabis era algo que Bruce debía mantener en secreto. En ese momento, en Hong Kong, era aceptable fumar opio, pero no era aceptable fumar marihuana, ya que era vista como una droga maligna y la gente que la fumaba era enviada a prisión. En la autopsia de Bruce Lee, solo se encontraron 0.5 miligramos de cannabis en su estómago y se encontraron 0.4 miligramos en su intestino delgado, lo que es una cantidad insignificante. No creo que la cannabis jugara un papel determinante en su muerte, ni creo que tuviera algo que ver con las aparentes convulsiones que sufrió 10 semanas antes. Sin embargo, existe algo en la manera en que Bruce colapsó 10 semanas antes que hace que me pregunte si sufría de una condición mal diagnosticada y potencialmente mortal. La muerte súbita en epilepsia, también conocida como SUDEP, fue reconocida oficialmente en el año 2006. Mata hasta 8,000 estadounidenses cada año y se ve con mayor frecuencia en hombres entre los 20 y 40 años. Es un tipo de convulsión que causa que el corazón y los pulmones se detengan y es provocada por la falta de sueño y el estrés. Cuando Bruce colapsó en el estudio semanas antes de su muerte, estaba claramente estresado. Y la convulsión que sufrió tenía todas las características de un ataque epiléptico. Llama a una ambulancia. Tuvo una convulsión. Hay historias que dicen que tenía epilepsia cuando era niño. Tenía estos espasmos donde casi parecía salir de su cuerpo y temblar. ¿Acaso Bruce de ser así, él murió después de una convulsión? 25 de mayo de 1973, Los Ángeles, 8 semanas antes de la muerte de Bruce Lee. Después de su convulsión, Bruce viaja a los Estados Unidos, donde es examinado por expertos en el centro médico de UCLA. Intentan descubrir qué causó su repentino colapso. Después de un examen exhaustivo, descubren que Bruce tiene un trastorno convulsivo no específico. Se estima que hasta un 10% de la población sufrirá un ataque de este tipo. Se asocia con algún problema de salud subyacente o, por ejemplo, un bajo nivel de glucosa en la sangre. Pero lo importante es que el diagnóstico no fue epilepsia. Sus amigos cercanos también cuestionan que Bruce fuera epiléptico. Nadie recuerda que sufriera algún ataque en la época que actuaba en películas, ni tampoco en la escuela de Kung Fu, ni mientras grababa sus películas como adulto. Linda Lee niega que su esposo fuera epiléptico, pero estaba pasando algo. Y eso fue así durante toda su vida. Aunque Bruce sufría de convulsiones ocasionales, al analizar el informe de la investigación, no se menciona que alguien haya presenciado un ataque la noche en que murió. Así que descartaré la muerte súbita en epilepsia o cualquier cosa relacionada con convulsiones como causa de muerte. Pero aún debo averiguar por qué este experto en artes marciales murió repentinamente. 7 p.m., 20 de julio de 1973, Hong Kong. 4 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Bruce y su socio comercial Raymond Chow están en el apartamento de la actriz Betty Ting Pei.
Están revisando el guión de su próxima película, Juego con la Muerte, que Betty protagonizará. Bruce y Betty estaban teniendo una aventura o una relación, como quieran llamarlo, y eran más que amigos especiales. Mientras Bruce revisa el guión con Raymond y Betty, les dice que se siente decaído. Bebe 2 latas de gaseosa, pero su condición no mejora. Luego les dice que le duele la cabeza, así que Betty va por un analgésico. Ella le da un medicamento que es vendido con receta llamado Equagesic, que ella toma para la ansiedad. El Equagesic contiene aspirina para tratar el dolor y un químico llamado moprovamato para tratar la tensión y la ansiedad. Y era comúnmente recetado en los años 60 y 70. Betty Ting-Pei informa que solo le dio una pastilla y el informe toxicológico lo respalda. A pesar de tomar el medicamento, el dolor de cabeza de Bruce empeora, así que va al dormitorio a descansar. Con Bruce aparentemente dormido, Raymond Chow se va para reunirse con el ex actor de James Bond, George Lazenby, en un restaurante y confirmar su participación en la película. 8:15 p.m., 3 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Betty va a despertarlo, pero no lo consigue. Decide llamar a Raymond Chow al restaurante para avisarle que Bruce aún está durmiendo y le dice que intentará despertarlo otra vez en media hora. Cerca de las 9 p.m., Betty intenta despertar a Bruce otra vez. Bruce. Pero no reacciona. Bruce. Betty me dijo Bruce. que se asustó Bruce. cuando Bruce Lee no respondía. Oye. Y que no sabía qué hacer. Bruce. Y que ella esperó largo tiempo antes de contactar a alguien. Le preocupaba el posible escándalo que causaría que Bruce Lee fuera encontrado en ese estado en su casa. Y en lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia, llamó a Raymond. Bruce. 9:30 p.m. Bruce. 2 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Bruce. Raymond Chow llega al apartamento y cuando tampoco logra despertarlo, llaman al doctor de Betty. Rápido. Confiaban en que el doctor de Betty mostraría algo de discreción. El caballero llegó al apartamento y vio que Bruce no respondía. En las notas médicas de Bruce Lee, puedo ver que el doctor que lo examinó dijo que estaba en estado comatoso y que no reaccionaba. Su pulso no era perceptible y tampoco había señales de respiración. ¡Llama a la ambulancia, rápido! Por segunda vez en 2 meses, Bruce es llevado al hospital. Esta vez, al hospital Queen Elizabeth, que tiene mejores instalaciones que el hospital Baptist, donde lo trataron después de su colapso anterior. 10:15 p.m., 1 hora antes de la muerte de Bruce Lee. Está en la sala de emergencias. A pesar de la ausencia de signos vitales, los doctores intentan revivirlo frenéticamente. La muerte de la persona más famosa de Hong Kong durante su turno en el hospital, así que trabajaron con intensidad. Le inyectan adrenalina directamente al corazón. Recibí una llamada telefónica y un tipo me dijo, oí que Bruce murió. Y simplemente no podía creerlo, porque el Bruce que yo conocía era muy saludable, muy atlético, estaba en forma, pero murió. Fue una terrible sorpresa. Parte de mí murió cuando él murió, porque lo respetaba mucho.
Gracias a la evidencia que encontré en las notas médicas de Bruce Lee, creo con toda seguridad que ya estaba... En un esfuerzo por ocultar que Bruce había muerto en el apartamento de su novia, se anunció que había muerto en el jardín de su casa. Cuando la verdadera historia salió a la luz, esto causó una tormenta mediática. Fue una gran polémica. Todos los programas, todos los periódicos y todas las publicaciones en Hong Kong lo tenían en primera plana. A pesar de las revelaciones sobre el romance de Bruce con Betty Ting Pei, Linda Lee permaneció leal y asistió a su funeral en Hong Kong junto con otros 25,000 admiradores. Bruce fue enterrado 4 días después en el pueblo natal de su esposa en Seattle, y estrellas de cine como Steve McQueen y James Coburn cargaron su féretro. La causa oficial de muerte fue hipersensibilidad al analgésico Equagesic. La hipersensibilidad ocurre cuando el mecanismo de defensa natural del cuerpo identifica erróneamente una sustancia extraña, pero no dañina, como algo peligroso. El sistema inmunológico se sobrecarga, liberando químicos en el torrente sanguíneo que, en lugar de proteger el cuerpo, comienzan a atacarlo. Y si no es controlado, puede ser fatal. Hay una serie de cosas que me hacen cuestionar. Primero que todo, yo habría esperado una mayor inflamación en las vías aéreas superiores si esta realmente fue la causa de muerte. Pero en el informe de la autopsia, esto no aparece. Tampoco hay antecedentes de que haya sufrido reacciones de hipersensibilidad en el pasado. No creo que una reacción de hipersensibilidad a un analgésico explique su muerte. La repentina muerte de Bruce Lee a los 32 años sorprendió a todo el mundo. El veredicto oficial del forense fue que murió de hipersensibilidad a un analgésico. Pero este veredicto fue polémico y se han especulado muchas cosas desde entonces. Ahora, con acceso al informe de la autopsia y las notas de la investigación, el doctor Michael Hunter planea descubrir qué le pasó a Bruce Lee en sus últimas horas de vida. Ya descarté el veredicto oficial que asegura que murió debido a una reacción de hipersensibilidad a un analgésico. Y también descarté cualquier posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con un epiléptico. Pero Bruce dijo que le dolía la cabeza justo antes de morir. Y quiero saber si su muerte pudo ser el resultado de la rotura de un aneurisma. Un aneurisma es una especie de bulto o debilitamiento de la pared arterial. A medida que el bulto crece, se vuelve más delgado y más débil. La pared arterial puede ser tan delgada que la presión sanguínea interna puede hacer que éste estalle o gotee, liberando sangre entre el cráneo y el cerebro. Antes de su muerte, Bruce se telling me at the time, which I got to admit I didn't take much notice of, he was getting headaches. And I just dismiss it. Los aneurismas cerebrales pueden deberse a un defecto genético de la pared arterial, pero de manera significativa, en el caso de Bruce Lee, pueden ser resultado de un traumatismo craneal. Debido a su lesión en la espalda, Bruce usaba dobles para algunas escenas, pero él hacía... Recibió numerosos golpes en la cabeza mientras grababa. Bruce también participó en numerosas peleas improvisadas con personas que lo desafiaban en el set de Operación Dragón. Muchos pensaban, si yo le gano a Bruce Lee, seré una estrella y tendré un contrato millonario, así que siempre lo estaban desafiando.
Muchos hombres altos y musculosos a menudo dicen que son desafiados a pelear y que las personas son más agresivos con ellos porque quieren demostrar que son más fuertes. Pero imaginen ser Bruce Lee, supuestamente el peleador más famoso del mundo, y cuando las personas lo veían, obviamente no podían separar al personaje del actor, y eso significó que lo enfrentaran constantemente a pelear, lo que fue un gran problema para él. Es evidente que Bruce sufrió muchos golpes en la cabeza durante su carrera, pero ¿esto causó la formación de un aneurisma? Una señal reveladora de una rotura en la base del cerebro. Pero al revisar el informe de la autopsia, no encuentro señales de esto, por lo que lo descarto como la causa de muerte. Pero a medida que analizo el informe de la autopsia, puedo ver que buscaron rastros de mercurio y plomo, dos de los metales pesados más comúnmente asociados con un envenenamiento, lo que hace que me pregunte si la muerte de Bruce Lee de alguna manera está asociada a un... En los meses previos a su muerte, a Bruce Lee le preocupaba que alguien intentara matarlo. Las personas que lo conocieron antes de morir decían que actuaba como un paranoico. Algunas personas pensaban que consumía drogas, pero definitivamente estaba cambiando física y mentalmente. Llevar un revólver con él a todas partes. Las declaraciones de los testigos en la investigación indican que, además de quejarse de cansancio y dolor de cabeza, Bruce se veía bastante bien en las horas previas a su muerte. Pero pasar de estar vivo a estar muerto en tan poco tiempo sugiere que Bruce Lee ingirió alguna sustancia venenosa. Y la pregunta es, ¿Bruce Lee fue envenenado? Y de ser así, ¿por quién? Muchas personas tenían razones para matar a Bruce Lee. Él no era muy querido. Se había convertido en una persona muy difícil de tratar y tuvo peleas con muchas personas en público. Bruce tenía un muy mal carácter. Si hacías algo que lo molestara o que lo hiciera sentir amenazado, recibir un golpe. Bruce hizo enemigos poderosos en su camino a Hollywood. Uno de los principales sospechosos en la muerte de Bruce Lee es el director de El Gran Jefe, Lo Wei. Él y Lo Wei tuvieron un altercado físico donde Bruce Lee sacó un cuchillo y lo puso en el cuello de Lo Wei y amenazó con matarlo. No solo directores descontentos fueron vinculados a la muerte de Bruce. Las pandillas que operaban dentro del sombrío mundo subterráneo de Hong Kong también fueron implicadas. Las pandillas de Hong Kong tenían influencia en la industria del cine. Bruce Lee era una persona muy extraña. Hacía las cosas a su manera y a la mafia no le gustaba. Se peleó con uno de los hijos de la Triada. La Triada es como la mafia de Hong Kong. Y golpeó al tipo tan fuerte que dijeron que se vengarían de él, según lo que Bruce nos dijo. Debemos preguntarnos quién quería envenenarlo. De las personas que tenían motivos para matar a Bruce Lee, no me siento cómodo nombrándolos por razones legales. Las pruebas toxicológicas en la década de los 70 eran muy básicas. Sin embargo, las muestras de sangre y de tejido de Bruce Lee fueron enviadas a 3 laboratorios distintos para su análisis. Y ninguno encontró algo que sugiriera envenenamiento, así que lo descartaré como causa de muerte. Después de analizar toda la información médica, creo que finalmente descubrí qué causó que esta persona extremadamente sana muriera tan repentinamente. Y la causa de muerte se relaciona con la hernia discal que había sufrido 3 años antes de morir. Le dijeron que nunca volvería a hacer Kung Fu. Fue examinado por doctores en Los Ángeles, quienes le recetaron analgésicos y también le administraban cortisona. En la década de los 70, no se sabía mucho sobre los efectos secundarios de los esteroides, por lo que su uso no estaba regulado.
Usar demasiada cortisona puede tener consecuencias catastróficas o incluso la muerte. El Dr. Hunter cree haber encontrado evidencia que respalda su teoría. Bruce presentaba algunas de las señales de alguien que abusa de la cortisona. La primera es la transpiración excesiva. Se sabe que las personas que consumen esteroides se someten a una cirugía para extirpar sus glándulas sudoríparas. Es un procedimiento inusual, pero consistente con este tipo de abuso de drogas. Y puedo ver en los registros médicos de Bruce Lee que en noviembre de 1972 se sometió a una cirugía para extirpar las glándulas sudoríparas de sus axilas. Bruce también presentaba una pérdida de peso extrema en los meses previos a su muerte. Otra señal del abuso de cortisona. Cuando Bruce fue examinado por los doctores en Los Ángeles, después de su primer colapso, les dijo que estaba estresado y que tenía dificultades para dormir. Los doctores que lo examinaron descubrieron que solo pesaba 56 kilogramos y estaban preocupados. Su porcentaje de grasa corporal en ese momento era del 1%, por lo que básicamente era piel sobre músculo y hueso. Para tratar su falta de apetito y pérdida de peso, Bruce se había acostumbrado a beber batidos con alto contenido de proteínas hechos por su esposa, Linda. Bebía sangre de vaca en grandes cantidades. A veces la mezclaba con leche y a veces era sangre pura, porque creía que tenía una gran cantidad de vitaminas y minerales que lo ayudarían. La pérdida de apetito de Bruce y su notoria pérdida de peso son consistentes con el abuso de cortisona. Bruce también exhibía otros efectos secundarios en los meses previos a su muerte, como dolores de cabeza y cambio en el color de su piel. La cortisona hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que produce un enrojecimiento de la cara. Una de las cosas que notas cuando ves Operación Dragón es que su color cambió. Se ve algo colorado. Charles Law, un camarógrafo en Operación Dragón, me dijo que estaba muy preocupado por los cambios de color de Bruce Lee. ¡Acción! Otro efecto secundario del abuso de cortisona es la pérdida de memoria, otro síntoma que Bruce estaba exhibiendo. Le contaba a una persona la misma historia una y otra vez, sin recordar que se lo había dicho antes, y cada vez se enfadaba más rápido y empezaba peleas con los miembros del equipo. Maria G., una de sus coestrellas, decía que se había comprado un Mercedes y que sacaba la fotografía del auto de su billetera cada 20 minutos y se lo mostraba y olvidaba que lo había hecho, pero seguía haciéndolo. Debido a la lesión en su espalda, Bruce Lee comenzó a usar cortisona y la evidencia muestra que nunca la dejó. Y su uso continuo por 3 años pudo tener un efecto devastador en su cuerpo. El cortisol es una de las principales hormonas liberadas por las glándulas suprarrenales y ayuda a regular la presión arterial, los fluidos y el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. El uso excesivo de cortisona inhibe las glándulas suprarrenales, causando insuficiencia suprarrenal. En casos extremos, los riñones no pueden regular el equilibrio de electrolitos y fluidos, causando que el volumen de la sangre y la presión arterial disminuyan, provocando un paro cardíaco y la muerte. Esto se conoce como crisis suprarrenal. Una vez que la crisis comenzó, su sistema cardiovascular empezó a colapsar. Su temperatura empezó a subir y bebió unas gaseosas para refrescarse. Esto causó un desequilibrio de fluidos de los tejidos de su organismo, los cuales se saturaron. Cuando su dolor de cabeza empezó, Bruce tomó Equagesic, luego fue a descansar, pero su sistema cardiovascular seguía colapsando y su cuerpo aún estaba sobrehidratado. Poco después, su circulación se detuvo. Sufrió un edema cerebral y finalmente un coma. Al examinar todos los registros, creo que la crisis suprarrenal es la
experiencia similar 10 semanas antes, fue simplemente porque lo llevaron a un hospital, donde los doctores sobrehidratación desencadenada por una crisis suprarrenal similar. Sin embargo, aunque Bruce Lee murió de una crisis suprarrenal debido al abuso de esteroides, a mi parecer, lo que realmente lo mató fue su implacable energía y gran ambición. Su comienzo no tan perfecto en la vida lo llevó por un camino de autoexigencia para demostrarse a sí mismo y a los demás que no era un hombre común y corriente, sino la máxima encarnación de la masculinidad. Bruce Lee debe ser recordado como alguien que se transformó por completo y al hacerlo transformó al mundo entero. Todo su legado es para los jóvenes que sueñan y que, aunque son pequeños o sienten que tienen desventajas, eso solo debería ser un pequeño obstáculo que los hará crecer y lograr cosas importantes. Mucha gente olvidará a Bruce Lee, pero cada vez que vean una película y vean a alguien peleando o saltando en el aire, bueno, será fantástico, pero todos están copiando a Bruce. Versión en español, Doblajes Internacionales DINT, Santiago, Chile.